En la clase anterior hablamos del circuito equivalente de las máquinas giratorias de inducción. Empezando a considerarlas como un transformador, enseguida vimos la necesidad de tener en cuenta que al moverse el rotor aparecía una variación en la fuerza electromotriz inducida en el secundario, en el rotor, que era proporcional al valor del deslizamiento. Esta expresión de aquí. Eso en el modelo se introduce a partir de la resistencia de carga, que tiene un valor dependiendo del deslizamiento. Suponiendo que en el secundario hay el mismo número de espiras que en el primario, obtenemos las expresiones afectadas con la tilde prima del dibujo de la parte de abajo, que nos permiten eliminar el acoplamiento magnético y unir las dos partes del modelo eléctrico. Como el error es pequeño, incluso podemos mover de sitio la parte en paralelo y anteponerla a la rama en serie, sin olvidar la nueva resistencia de carga, dependiente del valor del desplazamiento. Y ahora ya, para resolver el modelo, efectuamos primero el ensayo de vacío, que también se llama de rotor libre, en el que el motor simplemente se conecta a su tensión nominal y se le deja girar libremente, arrastrando únicamente su ventilador incorporado o asociado, que normalmente todos lo llevan, lo que nos permite, efectuando ese ensayo de vacío a distintas tensiones, extrapolar la curva para averiguar el valor de las pérdidas mecánicas que tiene ese motor. Para la rama serie hacemos el ensayo de cortocircuito o de rotor bloqueado, en el que, como su nombre indica, se sujeta firmemente el rotor y se le aplica una pequeña tensión de manera que por el estator se absorba la intensidad nominal. Y en ese momento se obtienen las medidas necesarias para calcular el resto de parámetros del motor. Como el motor está bloqueado, el deslizamiento es total, es 100%, y el valor de la resistencia de carga entonces se hace nulo. Y siendo nula, desaparece del modelo y se sustituye por un cortocircuito. También comenzamos a ver cómo se comporta este motor desde el punto de vista energético y cómo se va transformando la energía absorbida de la red en pérdidas en el estator, potencia que pasa por el entrehierro a la armadura del rotor, potencia que se pierde en el rotor, potencia que se pierde por el rozamiento mecánico tanto en el eje como por el ventilador asociado, y por último, cómo obtenemos la potencia útil en el eje, que es la potencia nominal del motor. Vimos también la curva de par y cómo se entiende su doble escala: en la parte de abajo la velocidad del rotor respecto del estator, y la parte de arriba la velocidad o el deslizamiento del rotor respecto del campo magnético que gira en el estator. Y aquí tenemos la fórmula general del par que da esta máquina en sus diferentes zonas, tanto cuando actúa como freno como cuando actúa como motor o se la hace actuar como generador. Antes de seguir estudiando los diferentes regímenes de funcionamiento de esta máquina a través del diferente comportamiento tanto en el arranque como el par máximo que da en cada uno de sus modos, vamos a hacer unos ejercicios que tenéis subidos en la página web de la asignatura. Para ello entráis en electricidad.usal.es, vais como es habitual a la página de las asignaturas, y en nuestra página web tenéis los ejercicios a los que me refiero, problemas de máquinas giratorias. El primer ejercicio consiste en, dados los resultados de los ensayos tanto de vacío como de cortocircuito, es decir, rotor libre y rotor bloqueado de una determinada máquina eléctrica giratoria, un motor de inducción, obtener todos los parámetros de su modelo eléctrico. Para ello, y como hacemos siempre en clase, vamos a trabajar con una pequeña hoja de cálculo en la que, a partir de los datos del problema, vamos a ir resolviendo primero el ensayo de vacío y después el ensayo de cortocircuito.
Los datos de la máquina son la potencia nominal en kilovatios, 15 kilovatios. Recordad, potencia útil en el eje, excepción para este tipo de máquinas, el motor, la potencia nominal es la potencia útil en el eje, tensión nominal 380 voltios e intensidad nominal 28,5 amperios. Esto quiere decir que siendo una máquina trifásica que trabaja con 50 Hz, con 3 pares de polos a 960 revoluciones por minuto de velocidad nominal, que cuando la máquina está a esta velocidad nominal se entiende que está dando el par nominal para el que nos proporciona los 15 kilovatios, pero eso no significa que de la red absorba 15 kilovatios. El cálculo de la potencia absorbida de la red hay que hacerlo a partir de la tensión, la intensidad y el factor de potencia nominal. Otros parámetros que nos indica el problema son la resistencia de cada uno de los devanados del estator, que se puede medir con la máquina desconectada muy fácilmente con un simple ohmímetro, y las pérdidas mecánicas del motor, que luego veremos un procedimiento para calcular. Los ensayos han arrojado los siguientes resultados. En cuanto a rotor libre, sometido el motor a su tensión nominal de 380 voltios, la intensidad que absorbe son 3 amperios y las pérdidas que en ese momento tiene la máquina, es decir, la potencia que absorbe girando en vacío, donde no mueve ninguna máquina, por tanto no aporta ninguna potencia útil. Luego toda la potencia que absorbe se pierde, por eso digo que son pérdidas, asciende a 700 vatios. En el caso del cortocircuito, el rotor se bloquea. Lo ideal es someter a la máquina a su intensidad nominal. En este caso no se ha hecho así, se ha hecho a un valor inferior porque la intensidad nominal de la máquina son 28,5 amperios y el ensayo se ha hecho solo a 20 amperios, algo que permite la norma si se hace luego después la corrección apropiada, es decir, se tiene en cuenta realmente la tensión a la que se ha obtenido esa intensidad, y se miden también las pérdidas. Y en ese caso las pérdidas son superiores, 1200 vatios. Como el motor intenta arrancar pero no lo puede conseguir porque tiene su rotor bloqueado, esto tampoco es una potencia útil, esto son pérdidas que tiene la máquina en esta otra condición, en la condición de deslizamiento máximo, rotor bloqueado, velocidad cero, que incluyen y sobre todo se corresponden con las pérdidas de la rama serie. Para empezar vamos a calcular los parámetros eléctricos, la potencia eléctrica que absorbe este motor de la red en condiciones nominales. Si tenemos que se trata de un receptor trifásico equilibrado que está sometido a 380 voltios, absorbe en ese momento 28,5 amperios con un factor de potencia 0,87, la expresión habitual para este tipo de receptores, que es que la potencia es raíz de 3 por esa tensión nominal compuesta entre fases por la intensidad nominal que absorbe por cada una y el coseno de phi, en ese momento tenemos 16,32. Esto está calculado exactamente como acabo de explicar a partir de la casilla C8, que es la tensión nominal, la C9, que es la intensidad nominal, y la C10, que es el factor de potencia de la máquina. Para la potencia aparente nominal, 18,76 kilovoltiamperios, simplemente omitimos el producto por el factor de potencia. La expresión la tenéis aquí a la derecha. La intensidad nominal es un dato del problema y lo que calculamos aquí antes de obtener el deslizamiento nominal es la velocidad a la que gira el campo magnético del estator. Esa velocidad es proporcional a la frecuencia de la excitación, que nos dice el problema que es un motor de 50 Hz, e inversamente proporcional al número de pares de polos, que nos dice el problema que es un motor de 3 pares de polos. Esto significa que el campo magnético en el estator gira a 60 por 50 dividido 3, 1000 revoluciones por minuto. Por tanto, el deslizamiento, que es la relación entre la diferencia de velocidad de giro del estator respecto del campo magnético, velocidad de giro del rotor respecto del campo magnético del estator dividido esta misma, es del 4%. ¿Por qué? Porque el motor está girando a 960 revoluciones por minuto en condiciones nominales. De manera que el deslizamiento se obtiene de hacer la diferencia entre 1000 a las que gira, 1000 revoluciones por minuto a que gira el campo magnético del estator menos 960 y dividido todo otra vez por 1000.
y multiplicamos por 100 para calcular el valor en tantos por ciento. Tenemos, por tanto, que el motor, que es de 15 kilovatios, absorbe de la red 16,32. Esta es la diferencia entre la potencia nominal del motor y la potencia absorbida de la red. Bien, vamos ahora a obtener los parámetros que nos permite calcular los datos del ensayo de vacío. En principio, debemos considerar que la máquina que tiene una resistencia en el primario por fase de 0,50 ohmios, dato de problema, está de la potencia que absorbe en vacío destinando 13,5 vatios, no es mucho, al calentamiento de esos devanados. Es la potencia, aquí tenéis la expresión, que se pierde en esas resistencias. Como son tres fases, tenemos tres resistencias de 0,50 vatios por la intensidad al cuadrado que circula por ella en ese momento. Por ellas circula la intensidad de vacío que nos da el problema, 3 amperios exactos. De manera que si multiplicáis 3 por 0,50 y por 3 otra vez al cuadrado, obtenéis los 13,5 vatios de pérdidas en el cobre del estator. Como la máquina en el ensayo de vacío está absorbiendo una potencia P sub 0 que hemos medido en laboratorio y ya sabemos que de esa potencia, la teníamos aquí arriba, 700 vatios, destina 13,5 vatios al calentamiento, las pérdidas en el calentamiento de los devanados del estator. 250 vatios son pérdidas mecánicas, lo que queda son las pérdidas que tenemos en ese momento en el hierro de la máquina. Es decir, las pérdidas en el hierro son la diferencia entre las pérdidas del ensayo medidas durante el ensayo de vacío a tensión nominal, menos las pérdidas mecánicas y menos el valor calculado antes. Arrojan un valor de 436,50 vatios. Pues bien, ahora ya sabemos cuál es el factor de potencia de la rama paralelo, que es la que absorbe esos 436,50 vatios. Solo tenemos que considerar que esa rama paralelo del motor es un receptor trifásico, la fórmula de su potencia es la tradicional, de manera que despejando el factor de potencia para el ensayo de vacío en esas condiciones, tenemos que ese factor de potencia es el cociente entre las pérdidas en el hierro que acabamos de calcular hace un momentito, entre la tensión y la tensión a la que se hace el ensayo de vacío y la intensidad que circula durante el ensayo de vacío. Y ese factor de potencia tiene que ser de 0,22. Habiendo calculado este coseno de phi, este factor de potencia en la rama paralelo del motor, podemos obtener me estoy refiriendo a esta rama en paralelo, cómo es el reparto, podemos calcular cómo es el reparto de intensidad I sub 0 absorbida por el motor en ese momento entre la rama de la resistencia y la rama de la autoinducción, porque una es proporcional al seno, la primera, la intensidad por la resistencia es proporcional al coseno de phi sub 0 en ese caso, y la otra es proporcional al seno de phi. De manera que la intensidad es, por la resistencia, el valor de la intensidad en vacío, 3 amperios por 0,22 de coseno de phi, y la intensidad por la otra rama es la intensidad, de nuevo, en vacío de la máquina por el seno de phi. Evidentemente el seno de phi se calcula a partir del coseno mediante la fórmula del arco coseno. Conociendo ya los valores de la intensidad por esta rama y por esta otra, I sub Fe e I sub mu, teniendo además la tensión que hace circular esas corrientes, podemos calcular la resistencia y la autoinducción sin más que dividir la tensión aplicada por la intensidad que recorre cada uno de los dos dipolos. En el caso de la resistencia, dividimos la tensión a la que hemos hecho el ensayo, 380 entre raíz de 3, y la intensidad que acabamos de calcular. Y para la autoinducción hacemos lo mismo. Dividimos la tensión
entre raíz de 3, que es la tensión que aplicamos a ese dipolo, por la intensidad, dividimos por la intensidad que acabamos de calcular. Y el resultado lo tenéis en ohmios. Y ahora, para calcular la impedancia equivalente de toda la rama paralelo, pues podemos hacer simplemente esto, dividir esa tensión entre toda la intensidad, considerando que la rama paralelo es un simple dipolo que a esta tensión absorbe I sub 0 de intensidad. O también podéis hacer la suma de las dos impedancias en paralelo, que es lo que tenéis aquí. Daos cuenta de que la resistencia y la autoinducción están en paralelo y la suma correcta debe ser esta. En cualquiera de los casos tiene 73,1 ohmios. Todas las medidas anteriores son ohmios. El ensayo de cortocircuito nos va a permitir calcular ahora los parámetros de la rama serie del modelo del motor. Es un ensayo que se hace con el rotor bloqueado, de manera que la resistencia de carga desaparece y se convierte en un cortocircuito, porque el deslizamiento es máximo, es del 100%, vale 1. En ese momento la máquina absorbe 1200 vatios cuando está sometida a 100 voltios y circula por ella 20 amperios por cada fase. El resolver el problema exige considerar que esa potencia la está absorbiendo como receptor trifásico equilibrado, de manera que la única incógnita vuelve a ser el factor de potencia, que se despeja dividiendo la potencia que absorbe durante el ensayo entre la tensión y la intensidad del ensayo. El resultado es 0,35, que como podéis ver se obtiene de dividir la casilla C24 de la potencia entre raíz de 3, entre C22, que es la tensión del ensayo, y C23, que es la intensidad del ensayo. El valor del seno de phi, que lo utilizaremos después, se obtiene evidentemente a partir del coseno mediante la fórmula del arcocoseno. Tiene que dar 0,94. Y ahora ya es sencillo obtener los parámetros del modelo. Ya sabemos cómo se reparten las tensiones a la que esta intensidad da lugar. Esta es la intensidad que absorbe el motor durante el ensayo, y cómo se reparten tanto entre las resistencias como entre las autoinducciones, porque hay un retraso de 90 grados en cada una de ellas. Esto quiere decir que unas serán proporcionales al coseno, la caída de tensión en las resistencias, y en las autoinducciones serán proporcionales al seno del ángulo phi, el desfase de la tensión-intensidad de la intensidad del ensayo. Para obtener la suma de las resistencias, dividimos por tanto la tensión a la que hacemos el ensayo entre la intensidad y multiplicamos por el coseno de phi. Eso lo tenéis aquí, donde C22 es la tensión a la que se hace el ensayo y se divide por la intensidad del ensayo, que es C23, se divide por raíz de 3 y se multiplica todo por el coseno de phi que hemos calculado hace un momento. El cálculo de la suma de las dos autoinducciones del modelo X1 más X2' es similar, solo que ahora la impedancia de toda la rama serie es proporcional al seno de phi. Entonces se calcula a partir de la tensión a la que se hace el ensayo dividido por raíz de 3 dividido por la intensidad de la rama, pero multiplicada por el seno de phi. La impedancia equivalente de toda la rama serie se puede calcular, como vimos antes, también de dos maneras. Una, simplemente dividiendo la tensión a la que alimentamos toda la rama serie entre la intensidad que absorbe en ese momento. Pero dos, sumando en serie los 4 dipolos que aparecen en ella, las dos resistencias y las dos reactancias. Igual que ocurría antes, es una suma fasorial, luego hay que hacerla bien. Y ahora ya por último, en cuanto a los parámetros eléctricos del motor, dado que R1 lo hemos podido obtener del laboratorio porque era una medición hecha allí, es un dato del problema, pues
hemos calculado la suma de R1 más R2, pues podemos calcular o independizar el valor de R2' sin más que restando de esa suma el valor de R1, que es lo que tenemos aquí. Coincide que da exactamente lo mismo, dado que el resultado de la suma era un ohmio y R1 valía 0,5, R2 pues vale también lo mismo. Y en cuanto a las autoinducciones, se suele asumir que el motor presenta la misma tanto en el estator como que en el rotor, y como lo que hemos calculado es la suma de ambas, pues individualizarla simplemente requiere dividir el valor de la casilla 49 entre 2. Ahora ya podemos calcular el resto de parámetros que se pueden obtener a partir de los datos de los ensayos de vacío o rotor libre y cortocircuito o rotor bloqueado. Me refiero a la potencia, el par y el rendimiento de la máquina en condiciones nominales. Tenemos que considerar que la potencia que pasa del estator al rotor, la potencia P sub A, es la diferencia entre la que absorbe de la red menos las dos pérdidas que hemos calculado ya. Las pérdidas en el estator, en el cobre del estator, en los arrollamientos del estator, y las pérdidas en el hierro. Si hacemos esta diferencia, C27 por 1000, porque la tenemos calculada la potencia que absorbe de la red en kilovatios, pasamos por multiplicando por 1000 a vatios, menos la casilla C34 de las pérdidas en el cobre y la casilla C35 de las pérdidas en el hierro. Y el resultado son 15.869,70 vatios de potencia. En el libro se justifica claramente que el valor de las pérdidas que tendríamos dentro del rotor es un valor proporcional a la potencia que pasa del estator al rotor y al deslizamiento que tiene el rotor en cada momento. Esta es la expresión de esta casilla de aquí. En esta celda simplemente multiplicamos la potencia que pasa del estator al rotor, P sub A, por el deslizamiento que hemos calculado al principio, el 4%. Ese producto arroja una cifra de 634, casi 635 vatios. De manera que la potencia nominal del motor, que es la potencia que obtenemos en su eje, y que el problema nos decía que eran 15 kilovatios, se puede calcular ya, más bien confirmar a partir de los resultados que llevamos, porque corresponderá con la potencia que pasa del estator al rotor, menos las pérdidas que tenemos en el rotor por calentamiento de sus devanados, o su material conductor, si es una jaula de ardilla, y menos las pérdidas mecánicas que también se nos proporcionan en el problema, como dato. Esa diferencia arroja un resultado que es prácticamente 15 kilovatios, como cabía esperar. Para obtener su valor en otras unidades tradicionales, que son los caballos de vapor, CV significa cheval vapeur en francés, utilizamos el factor de conversión 736. Si fueran horsepower, más bien anglosajones, británicos, el factor de conversión sería 745. El par motor que produce esta máquina en condiciones nominales es de casi 150 Nm. Se calcula a través de esta expresión. Como siempre, la potencia que ejerce o que aplica o que suministra algo que gira en su eje es el producto del par que proporciona por la velocidad a la que lo hace. De manera que la expresión del par, conocida la potencia nominal del motor y el número de revoluciones al que la proporciona, pues es simplemente dividir. En este caso tenemos la potencia nominal, la que acabamos de calcular, y como velocidad a la que lo hace es la velocidad de giro nominal, que es un dato del problema, 960 revoluciones por minuto. Y por último, el rendimiento de la máquina, pues es simplemente la relación entre esa potencia nominal que nos proporciona cuando absorbe la potencia P que ya hemos calculado de la red. La potencia P, acordaos que eran 16,32 para 14, casi 15 kilovatios de potencia que nos proporciona la máquina. De manera que tenemos un rendimiento de 91
0,82%. Recordad que el Reglamento Europeo de Ecodiseño de Motores, al que podéis acceder desde la página web, os lo tengo aquí subido, nos permite considerar como aptos para la puesta en servicio, la puesta en funcionamiento, solo aquellos motores que superen los límites de eficiencia tabulados en el propio reglamento. Para motores de 3 pares de polos, recordad que en el ejercicio estábamos considerando un motor de 3 pares de polos, es decir, 6 polos, el reglamento no habla de pares, habla de polos en total, 2, 4, 6 polos y 15 kilovatios, el rendimiento tendría que superar 89,7%, que sí que es un valor que afortunadamente en este caso se mejora. El rendimiento que hemos obtenido es algo superior. Por tanto, este motor sería apto para poner en funcionamiento hoy día. Tras esta explicación ya sois capaces de resolver tanto el ejercicio 1 como el 3, que son prácticamente idénticos. Vamos ahora a los ejercicios 2 y 4, que tratan de calcular las pérdidas mecánicas del motor, en este caso ejercicio 2, del motor anterior del ejercicio número 1. Para ello, lo que dice el problema es que se ha efectuado el ensayo de rotor libre varias veces a diferentes tensiones, midiéndose en todos los casos la intensidad circulante y la potencia absorbida. Si los valores proporcionados por los instrumentos son los de esta tabla, lo que hay que hacer es representar la potencia en vatios medida frente a la tensión a la que la máquina la absorbía en cada uno de los ensayos, para así poder extrapolar la curva y llegando al corte con el eje Y, con el eje de ordenadas, saber cuál es el valor de las pérdidas mecánicas. Lo esencial de este ensayo es que las pérdidas P sub 0 que absorbe la máquina en vacío son proporcionales al cuadrado de la tensión que se le aplica, coeficiente de proporcionalidad A, más un término independiente que es justamente las pérdidas mecánicas fijas que tiene la máquina cuando está excitada a cualquier tensión, porque la máquina, con independencia de la tensión que se le aplique, siempre va a girar a su velocidad nominal. Por tanto, de esta expresión, que es una ecuación con dos incógnitas, A y PM, lo único que necesitamos son dos puntos o dos pares de valores de P sub 0 y de U sub 0 extraídos de la tabla. Vamos a elegir por ejemplo el valor de 100. A la tensión de 100 voltios la máquina absorbe 281,2 vatios, lo veis aquí en esta tabla, y para 380 voltios dice aquí que la máquina absorbe 700 vatios. En principio cualquier pareja de valores nos valdría para calcular tanto el valor de A, que no lo necesitamos, como el valor del término independiente, que es justamente el valor de las pérdidas mecánicas que queremos encontrar. El sistema a partir de esta pequeña tabla pues se plantea así. La potencia P sub 0, 281,2, es A por la tensión de 100 voltios a la que se ha producido al cuadrado más lo que valgan las pérdidas mecánicas. Primera ecuación. Y la segunda ecuación pues es 700, valor de pérdidas, es igual al mismo A por la tensión al cuadrado, en este caso son 380 voltios, y más las pérdidas mecánicas otra vez. Si resolvéis este sistema, el valor de A no nos importa, pero el valor de P sub M, que son las pérdidas mecánicas, es de 250 vatios, que es justamente lo que nos decía el problema como dato. Si hacemos un pequeño cambio de variable y en lugar de considerar las tensiones, consideramos las tensiones ya al cuadrado, en esta tabla, que es simplemente elevar al cuadrado las tensiones de la tabla inicial, la parábola se convierte en una recta de la que hay que calcular tanto el término M, la pendiente, como el término independiente. De nuevo, hacéis lo mismo. Es un sistema en el que ahora la variable es la tensión al cuadrado. Y el resultado tiene que volver a ser 250 vatios de pérdidas
mecánicas fijas. De esta forma podéis resolver tanto el ejercicio número 2, que se refiere al motor del problema 1, como el ejercicio número 4, que se refiere al motor del problema número 3. Los dos, tanto el 2 como el 4, son problemas idénticos.